Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! Los presupuestos incrementales son una estrategia que está cambiando la forma en que las organizaciones gestionan sus recursos financieros. En un entorno donde el cambio es la única constante, las empresas necesitan cada vez más ser ágiles y flexibles. Soy Maribel Tirados, esto es Apasionados por la Tecnología, y hoy vamos a hablar de cómo los presupuestos incrementales pueden ayudar a las empresas a adaptarse rápidamente en términos de planificación financiera. Para ello me acompañan Alberto Serrano y Alberto García, expertos en transformación en Paradigma Digital. Alberto, Bertín, cuando queráis. Muy buenos días. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal? Muchas gracias, Maribel. Hola, buenos días, Maribel. Hola, Bertín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Pues bueno, si quieres, pues vamos a ello, ¿no? Sí, venga, Dale. Vamos a ello. Bueno, antes de empezar a hablar de presupuestos incrementales, me parece bastante interesante que podamos arrancar hablando por las limitaciones de la presupuestación tradicional. De tal manera que podamos hacer como un repaso desde de dónde partimos y hacia dónde queremos ir. Entonces, en esta línea, Bertín, ¿qué entendemos por presupuestación tradicional y cuáles son las principales limitaciones que encontramos? Bueno, yo creo que está bien arrancar para dar contexto, ¿no?, a nuestros oyentes. Yo creo que al final los presupuestos anuales o tradicionales, pues al final presentan varios problemas, ¿no? Son rígidos, requieren una dedicación excesiva y además una planificación. Esto además puede quedar rápidamente desfasado debido a la incertidumbre y a los cambios que hay en el entorno. Además, las empresas muchas veces no utilizan todo ese presupuesto que tienen planificado de forma anual y tienen que enfrentar reducciones en el presupuesto del año siguiente, a lo que llega también muchas veces a gastos innecesarios para no perder fondos o tenerte que gastar, que eso sí que lo estamos oyendo muchas veces en las empresas en las que estamos ahora, oye, que me tengo que gastar los fondos porque es que si no, al año que viene no me van a renovar la partida presupuestaria. Estos son un poco los problemas que comúnmente nos estamos encontrando en este modo tradicional de gestionar presupuestos, ¿no?, actualmente. Muy interesante, Bertín. Entonces, si te estoy entendiendo bien, lo que comentas es que puede existir de alguna manera un desperdicio de recursos. ¿Es así? Sí, claro, al final de recursos en el desarrollo, de recursos en la planificación, al final hay desperdicios también del tiempo de las personas y de cómo se reparte además ese dinero dentro de la compañía. Ajá. Bueno, y yendo hacia una parte pues un poco más práctica en este sentido, ¿me puedes dar algún ejemplo dentro de la presupuestación tradicional que nos pueda llevar a estos desperdicios de recursos o a estos problemas, ¿no?, estas limitaciones que nos estabas comentando antes y realmente pues cómo los has vivido, cómo lo viven las organizaciones en su día a día y en esos procesos en los que has estado para precisamente cambiar hacia otros modelos de presupuestación? Sí, un poco es lo habitual, ¿no? O sea, al final, por ejemplo, el año pasado sí que estábamos acompañando una empresa de desarrollo, además, era un caso real que hemos vivido en Paradigma y en el que hemos estado involucrados, ¿no? Era una empresa muy dedicada al desarrollo tecnológico y además con una planificación de presupuestos anual, ¿no? Estaba intentando y planificó una nueva solución de una aplicación interna, ¿no?, para el trabajador, para el usuario. A mitad de año, además, esa aplicación vimos que fue perdiendo interés por parte de la compañía y de la estrategia de la compañía. Necesitaba, además, activar varias líneas de negocio porque al final era de donde estaba sacando más dinero, de donde más alimentaba dinero y esa aplicación interna no requería tanto interés. Sin embargo, pues al final se vieron obligados a gastar y nosotros ahí pues les acompañamos porque ya lo tenían firmado, pero se vieron obligados a gastar ese presupuesto en esas funciones que ya estaban planificadas para seguir evolucionando la plataforma, pues para no perder sobre todo el presupuesto y el ciclo de cara al año siguiente, ¿no? Esto al final resultó un desperdicio en toda regla y era reconocido. Era un desperdicio de recursos, además una falta de alineación total con los objetivos estratégicos reales de la compañía, pero lo habían incluso asumido, era como hay que darle normalidad
Al final este era un problema muy claro en este caso, en esta situación, era un problema muy claro de silos, ¿no? Habían repartido el dinero presupuestario por diferentes áreas y había corporaciones que a lo mejor eran menos prioritarias, pero ya tenían el dinero comprometido y terminaron, digamos, la planificación, la ejecución y sacaron adelante la aplicación, aunque luego incluso no tuvo ni el éxito que esperaban. Pero bueno, ese es un ejemplo muy real de cómo hacer una planificación anual y cómo además darte cuenta de que no tienes capacidad de adaptarte a mitad de año, ¿no? Qué interesante. Fíjate que me vienen dos palabras a la mente escuchando lo que nos estás compartiendo. Por un lado es este desperdicio que has profundizado un poquito más en ello. Y por otro lado me viene rigidez, ¿no? Lo estabas comentando también justamente con esta última parte de tu explicación. Entonces, desperdicio y rigidez. Conectando con esta segunda, ¿cómo afecta la rigidez de la que nos hablas de este tipo de presupuestación con la capacidad de respuesta de las empresas? Pues al final, la rigidez de los presupuestos anuales tradicionales de una gestión larga limita mucho la capacidad a las empresas, pues sobre todo a adaptarse a cambios rápidos del mercado. Es el ejemplo que hemos puesto. O sea, al final, al estar comprometido el plan financiero a un largo plazo, dificulta muchísimo el que tú puedas ajustar una prioridad, un recurso, un proyecto, incluso en tiempo real, le corto, le freno, le amplío. Eso hace muy complejo y hace muy rígido el tomar una decisión, ¿no? Lo que puede llevar incluso a perder oportunidades o a no poder enfrentar de verdad a los problemas que tiene una compañía o a las emergencias, ¿no? Muy bien, bueno, pues hemos visto esta parte tanto de desperdicio como de rigidez. Entonces, si vamos moviéndonos hacia adelante, hemos hablado de presupuestación tradicional, de esta presupuestación, pues, como decimos, más rígida, y ahora pues vamos a ir moviéndonos, Bertín, hacia los presupuestos incrementales. Entonces vamos a ver su propuesta de valor y realmente pues, qué beneficios nos pueden dar y cómo lo podemos ir aplicando. Entonces, partiendo de su definición, ¿qué y cómo son los presupuestos incrementales y cómo funcionan? Pues sobre todo, por darte, es más complejo, pero por intentar resumirlo e intentar centrarlo, ¿no? Al final, los presupuestos incrementales es una propuesta de dividir el presupuesto anual en ciclos más cortos y mucho más manejables. Hay empresas pues, que manejan trimestres, hay empresas que manejan semestres y se ven cómodos. También es un recorrido que hay que ir haciendo poco a poco. Hay empresas, incluso hemos acompañado a alguna startup, que se veía cómoda manejando y gestionando el presupuesto de forma mensual, dando unos virajes muy fuertes, pero también lo requería el tipo de negocio en el que estaban metidos, ¿no? Al final, sobre todo, yo creo que los puntos de control, de inspección y adaptación del presupuesto en cada revisión, pues depende de cada compañía, pues hay una cadencia interesante, ¿no? Este enfoque además permite a las empresas ajustar mucho sus presupuestos de manera continua, basándose en el rendimiento actual. Oye, ¿cómo va el proyecto que estoy haciendo? ¿Qué impacto está teniendo? Oye, ¿qué necesidades nuevas hay en el mercado? ¿Cómo puedo cambiar mi estrategia o lanzar alguna iniciativa nueva y tengo dinero guardado para poder hacerlo? La idea de realizar pues estas iteraciones más pequeñas y frecuentes permiten un control financiero mucho más preciso y una adaptación más rápida a cambios de mercado, de entorno. Al final esto es una práctica que ya está bastante extendida, se suele conocer como Agile Budgeting, como Lean Budgeting, una manera de gestionar los presupuestos de forma incremental y con puntos de control y de inspección. Ese es un poco el resumen que te puedo dar como qué es un presupuesto incremental, ¿no? Muy interesante. Si vamos un paso más adelante y no solo qué es, que al final ya sabes que a nosotros nos gusta hablar no solo de qué hacemos, sino el para qué lo hacemos. Por lo tanto, si pensemos un poquito más adelante, ¿cuáles son los beneficios que obtenemos a la hora de utilizar este tipo de enfoque incremental? Sí, mira, por volver a reafirmar el mensaje que acabas de dar, yo creo que ese es otro problema, ¿eh? Hay muchas empresas que se marcan el objetivo de tener presupuestos incrementales y eso también es un error, porque realmente tener estos presupuestos incrementales no es un objetivo, es un medio con el cual yo voy a conseguir no tener esa rigidez, ser mucho más adaptable, pero al final los beneficios, sobre todo clave que incluye una mayor, pues sobre todo mayor precisión, ya que se pueden hacer ajustes frecuentes, acordes un poco a la realidad del momento. También una mayor adaptabilidad, permite tomar decisiones financieras muy rápidas. También mayor transparencia y eso genera confianza. Si yo consigo explicar dentro de mi compañía por qué estoy dando todos los cambios o por qué estoy dando un cambio rápido y además doy esa transparencia, genero confianza a los trabajadores y a los usuarios o incluso a los propios usuarios finales, ¿no?
Gracias a esa mayor visibilidad, pues sobre todo se puede hacer un mejor uso de recursos, además trabajar mucho de forma empírica. He probado esto, funciona, quiero seguir probándolo. También podemos incluir un beneficio ahí, una parte también emocional, ¿por qué no? Saber que lo que haces no tiene desperdicio, que además si se para o se cierra, tiene un sentido y una explicación. Y luego no se va a tirar a la basura meses después simplemente porque estaba planificado, acordado y había que hacerlo, sino que se para porque tenía un sentido, ¿no? Yo creo que ese es un poco los grandes beneficios que tiene este enfoque incremental en la presupuestación. Fíjate que justamente me parece crucial esta parte que has dicho al final de ese impacto que nos puede generar emocional, porque me venía a la mente, según lo estabas comentando, la primera experiencia que tuve como project manager en la que, pues, obviamente, me pidieron que preparase los presupuestos del año siguiente. Se acercaban ya las fechas de octubre, noviembre, teníamos que estar preparándonos y bueno, pues yo era la primera vez que lo hacía y no tenía mucha idea de cómo lo podía afrontar. Entonces, pues empecé con mi típico diagrama de Gantt y empezar a tirar ahí líneas hacia adelante. Y además recuerdo esa sensación, por un lado, de inventarme las cosas, me juntaba con el equipo y decir, bueno, pues creemos que esto puede ser así o que esto puede ser asado, ¿no? Entonces, era esta parte más inventiva presupuestaria, que sería como el título que le daría, ni tradicional ni incremental, sino inventiva. Y luego, por otro lado, ocurrió algo muy curioso, porque una vez que estaba todo el ejercicio hecho, pintaba genial, recuerdo que, bueno, el proyecto, por dar un poquito más de contexto, el proyecto trataba con temas de previsión meteorológica. Entonces teníamos un proveedor de datos que nos pasaba la información y con esa información pues íbamos lanzando las distintas previsiones que existían. Y teníamos una presupuestación, como decíamos, súper acotada y en el primer mes nos cambió el proveedor de datos, algo que además no esperábamos. En enero cambió el proveedor de datos y con ese cambio tuvimos que rehacer toda la planificación que teníamos, incluida la presupuestaria. Yo recuerdo esa sensación de tirar todo ese trabajo a la basura, todas esas horas que habíamos dedicado por un cambio que no teníamos en mente, pero que lógicamente luego decías, claro, pues sí, es que puede ocurrir. Por lo tanto, sí, entiendo y comparto esa frustración emocional y, por el contrario, ese beneficio que podemos encontrar. Y fíjate que por ir conectando con lo primero que estábamos hablando, habíamos dicho esta parte de la presupuestación tradicional y me venían esas palabras de desperdicio, de rigidez, y aquí con lo que estabas diciendo de estos beneficios, me vienen las palabras de en lugar de desperdicio, eficiencia, en lugar de rigidez, adaptabilidad y al final con lo último que decías de poder experimentar y demás, creo que todo eso nos conduce a la efectividad. O sea, realmente poder hacer lo que tenemos que hacer y saber dónde tenemos que estar invirtiendo el dinero y dónde no, que muchas veces eso es importante, saber dónde no queremos invertir el dinero. Bueno, para seguir avanzando, hemos hablado de los beneficios generales y, Verdín, ¿qué tipo de empresas se benefician más de realizar este tipo de presupuestación, la presupuestación incremental? Pues al final, los entornos más cambiantes, las empresas que operan en entornos pues muy dinámicos, tecnológicas, empresas de salud, de cualquier industria o en constante cambio, pues es sobre todo mucho más oportuno. No es que unas sí y otras no, sino que realmente aquí la dificultad es encontrar qué cadencia es la interesante en cada una de las compañías o en cada una de esas industrias, ¿no? Al final nosotros desde Paradigma estamos trabajando con empresas de la banca, de seguros, del retail, y lo que vemos es que en cada sitio tiene un sentido, una cadencia, un punto de inspección con diferentes tamaños, ¿no? Pero al final, si tuviera que darte ese titulares, empresas altamente dinámicas o que tienen que adaptarse muy rápido al mercado de salud, tecnológicas, pues es donde más este enfoque tiene más interés, ¿no? Al final les permite reaccionar rápidamente, nuevos desarrollos que tengo que sacar al mercado, nuevas necesidades que tengo que hacer con el cliente, esa capacidad de innovar de forma con la tecnología. Además, también que me permita ser más competitivo. Si llegado el caso, la empresa de la competencia pues hace algo muy interesante y yo necesito mejorarles o empatarles en poco tiempo, ¿no? Te das cuenta que el mercado cada vez pues es más dinámico y las empresas están teniendo cada vez más problemas y más dificultades a la hora de realizar cambios rápidos. Ojo, yo no, cuando has comentado el ejemplo que es real 100% de la planificación, no es que esté en contra de planificar. Creo que planificar es completamente necesario. Lo que pasa es que hay que ver qué tiempos de planificación son los interesantes, óptimos y los que me puedo permitir pagar, para que justo no pase esos grandes desperdicios de planificación o incluso un escenario incluso peor que el que has pintado o dibujado, que también lo hemos vivido. Empresas
que solo por no tirar el dinero y hablar un poco de ese coste hundido, tienen la capacidad de quemar un plan aunque saben que el plan no es bueno y que lo que están haciendo no es lo que esperan ni van a tener el impacto esperado, ¿no? Sí, es Pero cierto. estaba planificado. Has tocado, y te lo agradezco, esa componente del coste hundido, que es una componente mucho más psicológica y emocional, y que es verdad que nos suele ocurrir no solamente en las organizaciones y en los proyectos, sino en nuestro día a día, que como hemos invertido una cantidad de tiempo, de recursos, de dinero en algo, seguimos encabezonados y encabezonadas en conseguir ese algo, aunque todas las señales nos digan que no tiene sentido seguir por ahí. Así que sí, es un súper buen punto. Voy a hacer una pequeña recapitulación de dónde hemos partido para continuar. Y es que hemos hablado de presupuestación tradicional, como este modelo más rígido, que se suele enfocar en un año, en 3 años, ¿no? Más tiempo. Después hemos hablado de otro tipo de presupuestación tras ver pues, que quizás tenía algunos obstáculos o algunas ineficiencias, y hemos entrado a hablar de la presupuestación incremental, de qué es y cuáles son sus beneficios. Y ahora si vamos ya a lo que solemos llamar el turrón de la situación, si entramos en faena, ¿cómo implementamos la presupuestación incremental en una organización? ¿Cómo lo podemos hacer para empezar a tangibilizar estos beneficios? Pues aunque lo que hemos contado parece sencillo, luego llevarlo a la realidad no es tan sencillo, ¿vale? Yo voy a intentar resumir algunos ejercicios que ya hemos realizado en algunas compañías y explicaros un poco los pasos a altísimo nivel, a 4.000 metros, como decimos en Paradigma, pero lógicamente por debajo hay que hacer muchas más cosas. Pero para comenzar a implementar ciclos de más cortos para el tema de la planificación financiera, es esencial pues que esa aprobación venga con unas ventanas de evaluación inicial y con una revisión continua. Y aparte, bajar esos ciclos, ¿no? Por ejemplo, para que sea más sencillo de entender, una empresa tecnológica que decide, oye, voy a intentar bajar ciclos, incluso llevarlo a ciclos trimestrales. Yo aconsejaría ir a lo mejor el primer año a un modelo semestral, recorrer ahí hasta que la empresa se encuentre cómoda y luego seguir bajando. Pero imaginaros que vamos en una empresa de tecnología y vamos a ciclos trimestrales, ¿no? Pues para intentar empezar a implantar ese nuevo modelo, pues vamos, primero sobre todo habría que hacer una buena definición de esos objetivos trimestrales, ¿no? Oye, nuevos proyectos que vamos a lanzar, analizar los que ya estamos ejecutando. Luego habría que revisar el presupuesto anterior. Oye, ¿qué impacto ha tenido todo lo que hemos hecho, el dinero que hemos gastado, las decisiones que vamos a tomar a partir de ahora, con los proyectos que ya están en vuelo, con los nuevos que quiero lanzar? Y además todo mirando siempre de reojo a la estrategia y a esa redefinición de objetivos de forma trimestral también, ¿no? Si la cadencia la hemos bajado ahí. Luego, además de revisar ese presupuesto de forma anterior, pues habría que reasignar recursos o en este caso económicos, recursos económicos o de personas a esos proyectos nuevos o que ya están volando, ¿no? Por si acaso hay que vitaminarlos o darles más velocidad, ¿no? Y sobre todo yo creo que aquí la clave o una de las cosas que hay que llevar en paralelo es una muy buena monitorización de todo lo que está pasando. Que de alguna manera todas las decisiones que se tomen estén basadas de alguna manera en algún dato, en mayor o menor medida, pero que no sean personas y de forma solamente, yo pienso, tengo la sensación, que es una palabra que odiamos bastante, tengo la sensación, pero esa sensación, ¿en qué dato lo apoyas, ¿no? Pero que de alguna manera todas las decisiones a alto nivel sean tomadas porque hay una monitorización que me permite que haya una persona con un dato que decida algo. No lo decida el dato, lo decida la persona, pero apoyado en datos. Sí, entiendo por lo que estás diciendo. En esta línea es el no utilizar el dinero con el que contamos, los presupuestos que estamos haciendo, desde únicamente las sensaciones, sino hacerlo desde una perspectiva que vaya por evidencias, por hechos. Correcto. Muy bien. Así. Claro, tal cual lo estás contando, en estos ciclos y en estas fases y con estos procesos de planificación y demás, estoy convencido de que aparecen desafíos, obstáculos y situaciones que hay que conseguir solventar a la hora de aplicar esta nueva estrategia de gestión presupuestaria incremental. En tu experiencia, ¿cuáles pueden ser estos desafíos, barreras y obstáculos? Pues fíjate que lo que hemos vivido y en alguna de las aventuras de estos acompañamientos, la has vivido tú conmigo.
Yo creo que lo más complejo es entender que esto no es una iniciativa descabezada o suelta, diluida, que va por la compañía, sino que esto tiene que formar parte de algo muy grande. Al final, implementar unos presupuestos integrales, primero, no es simple. Y además, para mí, o como lo vemos hoy lo estamos viviendo en Paradigma, requiere una transformación integral de muchas más cosas dentro de la compañía, a muchos niveles, ¿vale? Las empresas deben de cambiar cuando van a una estrategia de un modelo presupuestal más pequeño, más incremental, además, deben cambiar muchas veces su modelo operativo o adoptar sobre todo una cultura mucho más ágil, mucho más de inspección y adaptación, ser más flexibles. Eso es un cambio cultural. Redefinir en muchos casos procesos o incluso también nos hemos encontrado, oye, es que esto no encaja con la estructura organizativa y burocrática que tienes en tu compañía. Hay que cambiar cosas. También muchas veces pues necesitan herramientas tecnológicas para justo lo que hemos hablado antes. ¿Cómo voy a monitorizar? ¿Cómo voy a tomar decisiones de forma rápida y además en tiempo real? Pues es necesario tener monitorizado todo esto. Con lo cual, este problema al final es ¿y cómo gestiono el cambio de todo lo que quiero hacer? ¿No? Quiero transformar mi compañía de forma global, de forma integral, pero claro, esto requiere tocar diferentes ámbitos, ¿no? Sí, gestión del cambio es uno de los temas con lo que me quedo de tu respuesta, que me parece que muchas veces ponemos poco foco en habilitar una gestión del cambio efectiva y existen un montón de informes que se pueden encontrar de distintas organizaciones que nos indican que si no hacemos una buena gestión del cambio, las probabilidades de éxito son infinitamente menores. Claro, has comentado procesos, pero a su vez has comentado cultura, has comentado monitorización, tecnología, herramientas. Entonces, si conecto todo lo que estás diciendo, además de ese cambio de procesos como muy implícitos en la gestión presupuestaria, también estamos hablando de una transformación cultural y de una transformación tecnológica. ¿Por qué es importante en estos sentidos la transformación cultural y tecnológica? Mira, pues esa transformación cultural, ese cambio de mentalidad es crucial, porque al final los presupuestos incrementales requieren en muchos casos que los equipos sean capaces de tomar esas decisiones de forma rápida y además respaldados por la compañía y respaldados por datos. Ese análisis en tiempo real que habíamos hablado, ¿no? Esto implica un cambio muchas veces en la cultura de la organización. Esa mentalidad tiene que ser ágil, tiene que ser innovadora. Tenemos que ser capaces de aprender y experimentar de forma controlada, por supuesto, y valorando lo que te puedes permitir, pero esa adaptación y esa mentalidad de adaptación es compleja, ¿vale? También se necesita que la tecnología, como has dicho, esté adecuada. Muchas veces es como nos faltan herramientas tecnológicas y un buen, ya no tenerlas, sino tener un buen uso y una mentalidad de uso de esas herramientas, ¿no? Entonces, muchas veces nos hemos dado cuenta que donde más complejo es este tipo de cambios es, oye, cambiar esa mentalidad es complejo, esa cultura. Oye, saber y entender cómo funcionan estas herramientas y cómo podemos sacarlas el mayor partido, también a veces es muy complejo, ¿no? Ajá. Bueno, profundizando un poquito más en estos dos puntos, sin entrar muchísimo, pero sí por dar algún detalle más, hemos hablado de la parte de cultura y de tecnología. Empezando por esta última, por tecnología, ¿qué herramientas tecnológicas son necesarias para apoyar estos procesos de transformación? ¿Qué experiencias has tenido? Pues muchas veces lo que hemos vivido también es que las herramientas que tienen son válidas, pero hay que profundizar más en ellas. No es tanto algo de cambio global de las herramientas, muchas veces es aprender a manejarlas mejor o explotarlas al máximo, pero sobre todo, pues imaginaros que puede haber aquí, además en empresas bastante potentes o empresas IBEX, son herramientas de análisis financiero, pero sobre todo hay que afinarlas para que funcionen en tiempo real, sistemas de gestión de proyectos también comunes, plataformas de colaboración digital también en muchos casos, modelos de presupuestación, pues te encuentras como en muchos casos cómo gestionar un roadmap a nivel de compañía de forma global, presupuestos, cómo gestionar riesgos globales de toda la compañía, dependencias. Pues al final todo eso, monitorizarlo en una plataforma centralizada con métricas, con KPIs, un poco luego la solución metodológica es un poco lo de menos. Lo importante es que sea global a toda la compañía y que esas herramientas permitan de verdad ser información válida para la toma de decisiones, ¿no? Bueno, pues vamos con dos preguntas más, Bertín. Una tiene relación con la continuidad que estamos hablando. Hemos visto tecnología y nos faltaba aterrizar un poquito más la parte de cultura.
Y aquí lo que me viene a la mente es cómo pueden las organizaciones fomentar esta cultura, lo voy a llamar cultura de adaptabilidad y flexibilidad financiera. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues en muchos casos, cuando hemos afrontado pequeños cambios culturales o de mentalidad, o grandes, que también yo creo que aquí te encuentras diferentes escenarios, pues las empresas al final tienen que fomentar esa cultura, esa agilidad y esa adaptación de muchas formas, ¿no? Muchas veces es proporcionando formaciones, pero a veces es promoviendo colaboración entre diferentes departamentos o estableciendo una mentalidad más de oye, experiméntalo, pruébalo y mira a ver qué sale y qué pasa, ¿no? Que en muchas empresas hay esa cultura del miedo al error, miedo al fallo y el castigo y, lógicamente, eso perjudica mucho en una mentalidad de prueba y aprendizaje. También trabajar la planificación, pero de una manera diferente, de esa manera más corta, midiendo diferentes niveles de incertidumbre a corto, a largo. También es importante recompensar la innovación y la capacidad de respuesta rápida de los equipos y de las personas, ¿no? Asegurando que los empleados pues, se sienten en mayor o menor medida empoderados a tomar determinadas decisiones. Al final, ese tipo de cambios y comportamientos hay que potenciarlos, reconocerlos y al final eso tiene que venir sponsorizado por la compañía, ¿no? Que potencie unos comportamientos y diga, no, estos otros comportamientos queremos dejar de hacerlos, ¿no? Eso es un cambio de mentalidad en muchos casos. Sí, como decía antes, para mí uno de los temas fundamentales es ese concepto de los costes hundidos, porque creo que en general nos cuesta mucho el aceptar, ¿no? Y introduzco esta parte, aceptar que una situación, pues, consideramos que iba a ir bien, le hemos dedicado pues, ese dinero, esos recursos, ese tiempo que es tan valioso y que nos estamos dando cuenta que no tenemos que seguir y de alguna manera pues nos cuesta aceptar que tiene que ser así. Sí. Bueno, Mira, vamos a ir. Sí. ligado con eso, un ejemplo que me he llevado yo de estos últimos años, muy, muy enriquecedor, es que cuando llegó la época del COVID, muchas empresas tuvieron que de verdad enfrentarse a ese abismo, adaptarse y cambiar el modelo de planificación financiera, el modelo de organización, la gestión de los proyectos, toda la estrategia, renovarla en cuestión de meses y además ir evaluándola de forma muy corta. Fue como un ejercicio experimental de cómo vamos a hacer un experimento a nivel global de hacer gestión incremental presupuestal en todo el mundo. Y todas las empresas se adaptaron y en mayor o menor medida se tiraron a la piscina, la mayoría de ellas. Y es más, los que mejor salieron de la época de aquel año y de aquel año y medio fueron las que mejor hicieron aquel ejercicio de replanificar de forma continua, volver a rehacer la estrategia. Y a mí lo que me queda es un poco cómo han ido todas poco a poco volviendo a sus hábitos antiguos. Fue como un super experimento a nivel de cómo gestionar una estrategia incremental y con planificación muy pequeña. Y luego ahora como que muchas empresas sí que se han quedado con eso en el ADN de la compañía. Oye, ahora ya tengo la capacidad de entender que es interesante y que me aporta valor el revisar mi estrategia y mi planificación económica cada poco tiempo. Pero hay empresas que, sin embargo, grandes empresas, en las que estamos acompañando, que es como, bueno, vamos a volver otra vez al plan del año que viene. Y era como, joder, si estábamos ya revisándolo de forma semestral, muy bien, ¿no? Y entonces, yo creo que por eso ese cambio de mentalidad cuesta y es largo, ¿no? Sí, eso seguro que nos daría para N podcast más el poder hablar de cómo estamos volviendo a ciertas prácticas a pesar de que otras aparentemente nos han evidenciado que la vuelta a las anteriores y esas zonas de confort no es la decisión más óptima. Y bueno, como te iba a decir antes, vamos a ir cerrando este podcast y para ello me gustaría que pudiésemos sacar algunas conclusiones hacia nuestros oyentes. Entonces, Bertín, ¿qué mensajes clave lanzarías de cierre? Pues un poco por hacer resumen, balance y por si alguien escucha justo esto del final, diga, pues quiero escuchar el resto, ¿no? Porque al final quiero intentar resumirlo. Al final, los presupuestos incrementales es una herramienta muy poderosa para cualquier organización. Que busque además esa agilidad, ese alineamiento y con la realidad del mercado. Sin embargo, pues muchas veces requiere hacer este cambio, requiere un compromiso muy fuerte y decir, oye, vamos a cambiar toda la organización. Esto requiere cambiar muchas más cosas dentro de la organización, con lo cual, antes de embarcarte en esto, asume lo que va a requerir de la compañía y de muchas personas, ¿no? También, además, la transición a presupuestos incrementales en muchos casos requiere esa transformación integral de muchas áreas, o sea, de muchos
modelos de operativos, de procesos, de estructuras, de sentarte a pensar qué cultura debemos tener o si encaja la que ya tenemos, ¿vale? Y si no, pues a lo mejor hay que sentarse a diseñar pequeños cambios culturales o cómo vamos a gestionar. Y eso requiere montar una estrategia para todo este cambio. Y luego también el modelo de implantación puede variar según el tamaño de la empresa, la industria, esa madurez de la organización, esa cultura, ¿no? ¿Qué metodología, qué tecnologías tienen? Es un enfoque que si realmente se implementa correctamente puede llevar a las empresas pues a mejorar en su efectividad, en su antifragilidad, la adaptabilidad. Lo que has dicho antes es que es perfecto porque una empresa que tiene esas capacidades va a ser más efectiva, va a ser antifrágil, es difícil que caiga y si cae va a poder aprender y se lo puede permitir, es más adaptativa, ¿vale? Y al final puede alinear esos recursos financieros con las realidades del mercado, con lo que le pida al mercado, ¿no? Con lo cual yo creo que esos son un poco los 3 mensajes que me gustaría lanzar sobre este. Qué bueno. Pues nada, Bertín, con esto cerramos este podcast que nos ha conducido desde la presupuestación tradicional hacia otros modelos de presupuestación, como hemos hablado, pues la que va más orientada a esta apuesta incremental, adaptativa, efectiva. Y nada, darte las gracias, que la verdad que es siempre un placer poder hacer cosas contigo, poder grabar este podcast y nada, espero que tengamos muchas oportunidades más. Gracias, Bertín. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a todos. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en @paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.